Ezequiel 44:23 dice: y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Entonces, el mandamiento es enseñar. Mateo 28, del 18 en adelante. El mandamiento es enseñar al pueblo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero noten que dice bautizándolos, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles. Otra vez la misma palabra, y enseñarás a mi pueblo, enseñándoles. Dice que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días de este mundo. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente: ¿cuáles son todas las cosas que conoces acerca de Jesús? ¿Cuáles son todos los mandamientos que conocemos acerca de Jesús? Porque si Él mandó a sus apóstoles a que enseñaran a los discípulos que guardaran todas las cosas que Él mandó, la pregunta que tuviéramos que hacernos: ¿cuáles son todas las cosas que conocemos de Jesús? Todos los mandamientos que Él dejó para que nosotros siguiéramos. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo crecemos en la palabra. O sea, ¿qué nos hace falta para crecer en la palabra? ¿Cuál es el camino para crecer en la palabra? Porque si usted no crece en la palabra, todavía no conocemos en quién hemos creído. Porque Jesucristo se revela por su palabra y el conocimiento de ella. Escuchen esto. Una cosa es haber experimentado la salvación, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence en el corazón que somos pecadores, nos arrepentimos. Y ahora, ¿cómo aprendemos a conocer a Cristo? A través del discipulado. A través de discipularte en la palabra. La palabra discipulado o discípulo viene de la palabra disciplina. ¿Cuántos saben que todos necesitamos ser disciplinados? ¿Saben por qué necesitamos ser disciplinados? Porque la palabra de Dios es lo único que endereza al hombre. Hay un dicho por ahí que dice: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. No, árbol que nace torcido, la palabra de Dios lo endereza. Porque dice la Biblia que Dios escribe recto donde no hay renglones rectos. Él escribe recto donde hay renglones jorobados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo único que nos puede discipular, enseñar y corregir nuestras vidas es, escucha esto, el crecimiento en la palabra. Porque si no hay crecimiento, estamos fritos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso solamente era la introducción a lo que el Señor nos va a traer hoy para nuestras vidas. Y quiero que para comenzar vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 13. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Un momentito, una pausa. Todas detracciones. La palabra detracciones, una vez lo expliqué en un servicio, es todo aquello que te impida, o sea, crecer en el Señor. Todo aquello que tú reconoces, el Espíritu de Dios viene a tu vida y tú reconoces que te está impidiendo crecer en el Señor. Dice, desechando todas detracciones, todo aquello que te detracta de avanzar en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál es el que tú decides coger? ¿Cuál es el que tú quieres coger? El camino de la muerte no te va a llevar a nada bueno, pero el camino de la vida te va a llevar al crecimiento espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Sigue, Marisa. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Escucha, dice, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no ligada con mentira, no ligada con error. Eso significa la leche espiritual no adulterada. ¿Sigue, Marisa? Para que por ella crezcáis para salvación. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Tomando el ejemplo, perdona Marisa, tomando el ejemplo natural, cuando un niño nace, ¿qué hay que darle? No hay que darle leche, hay que darle leche pura. Hay que darle leche con un buen alimento. ¿Para qué? Para que crezca. Dice, porque para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir
que de acuerdo al alimento que nosotros nos tomemos o nos den, es el alimento por el cual tú vas a crecer para salvación. ¿Que el conocimiento puede salvarnos? Sí, el conocimiento puede salvarnos, porque Cristo es el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él se reveló a nosotros por el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, escuche esto, porque no podemos hablar del versículo sin seguir leyendo otro versículo que, Marisa, el versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Escucha esto. El versículo 2 está añadido al versículo 3. De la única manera que tú puedes haber nacido de nuevo y que tú vas a tomar leche espiritual no adulterada y vas a crecer para salvación es que hayas gustado de la benignidad de Dios. ¿Cuántos han gustado de la benignidad de Dios? Amén. Vamos a entender qué significa la palabra benignidad. La palabra benignidad viene de la palabra bondad. Y tiene 3 significados nada más te voy a dar. Es una actitud de alguien que es compasivo y suave con una persona. No es brusco, no es tan recto. Carácter de una persona que es verdadero y no hay en él, escucha esto, no hay en él engaño ni mentira. Dice la palabra que en Cristo Jesús no hay sombra de variación. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, es una persona que es muy mansa, es mansedumbre, es una persona muy mansa. Amén, dice la Biblia que nosotros tenemos que ser misericordiosos, que viene de la palabra manso también. Amén. Entonces, si es que nosotros hemos gustado de la benignidad de Dios, es que vamos a crecer espiritualmente. No se puede separar el versículo 3 del versículo 2. Si es que hemos gustado de esa benignidad, vamos a crecer espiritualmente para salvación de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, yo les hago una pregunta. De todos los que estamos acá, ¿cuántas cosas has aprendido de parte de Dios? A ver, voy a tomar por ejemplo el hermano Roberto, que es un hermano nuevo en el Señor, está viniendo con nosotros y yo creo que ha aprendido bastante. ¿Sí o no, Roberto? Desde el tiempo que llegas viniendo con nosotros, ¿cuántas cosas no has aprendido de Jesucristo que antes no conocías? Muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, eso, tarde que temprano, te va llevando al crecimiento espiritual. Porque la misma palabra es la que nos va llevando por el camino. Esto quiero que hagas, esto no quiero que hagas. Quiero que lo hagas así, quiero que no lo hagas así. ¿Están acá? Entonces, eso solamente, escucha esto, la introducción para que vieran que tenemos que crecer por el conocimiento de la palabra. Y vamos a ver un ejemplo, escucha esto, un ejemplo de benignidad, para que entiendan qué cosa es la benignidad. Romanos, capítulo 11, versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Entiende? Escucha esto. Mira pues la bondad. Dije que la palabra, ahorita, hace un momento dije que la palabra benignidad tiene que ver con la palabra bondad, ¿sí o no? O sea, en otras palabras pudiéramos traducir, mirar la benignidad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad, que es la palabra benignidad, para contigo, si permaneces en esa bondad o en esa benignidad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, queriendo decir que la benignidad, que la bondad de Dios nos trae a los caminos del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, ¿qué dice? Antes ser benignos. En otras palabras, pudiéramos decir, antes ser bondadosos. Amén. Esa benignidad es la misma que se le atribuye a Dios. ¿Por qué? Es un atributo que Dios comparte con el ser humano. La bondad, la benignidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, antes ser benignos unos con otros, dice, unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Y ahí dice, a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, eso quería que ver nada más solamente acerca de la bondad, que el apóstol Pedro dice, si es que habéis experimentado la benignidad de Dios, desead como niños espirituales recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros aprendamos, escuchen esto, aprendamos la importancia del crecimiento espiritual. Porque no podemos, escuchen esto, no podemos o no se vale, vamos a ponerlo de esta manera, no se vale ser cristiano toda una vida y no crecer espiritualmente. Yo conozco personalmente personas que tienen 15, que
que tienen quizás hasta 20 años en el Señor y parecen niños que no han crecido en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no la estudia, no se le enseña correctamente la palabra. ¿Están acá? Y el mandato es enseñar al pueblo de Dios. ¿A qué? A que haga diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, en lo que es santo y lo que es puro, en lo que es inmundo, lo que es santo y lo que es inmundo, perdón. ¿Están acá? Entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 8, y aquí es donde vamos a empezar a predicar. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Para un momentico, dame una pausa. Yo planté, Apolo regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces miren la importancia de nosotros crecer espiritualmente. Tú puedes venir hoy a la iglesia, y los que me ven por acá también, tú puedes venir a la iglesia hoy, yo te puedo predicar la palabra de Dios, pero si tú no haces nada con lo que yo te predico, usted no va a crecer espiritualmente. Porque yo no soy el que te da el crecimiento te lo da Dios. Yo te siembro la palabra. ¿Cuántos dicen amén? O alguien te la siembra y alguien riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Todavía sigo tomando un ejemplo. ¿Sí me parece? Para un momentico. Así que ni el que planta ni el que siembra es algo. Por eso te digo, tú puedes venir a la iglesia hoy. Puedes estar aquí, meterte 10, 15 años viniendo a la iglesia. Estás escuchando al pastor por 10, 15 años, predicándote, enseñándote, discipulándote. Pero si tú no haces nada con eso, no vas a crecer espiritualmente. Por eso, para crecer espiritualmente, hay que tener una disposición en el corazón de crecer espiritualmente, de querer crecer espiritualmente, porque ¿qué dijo Pedro? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La pregunta que les hago hoy, ¿cuántos de los que estamos acá han crecido espiritualmente? Les voy a decir algo. Cuando algo va creciendo, se sabe que va creciendo. ¿Y crecer duele? Claro que crecer duele, porque para crecer hay que romper. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Versículo 8, Marisa. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, y el que planta y el que siembra son la misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme ¿a qué? A su labor. Para que entiendan lo que estoy diciendo, si yo te predico la palabra de hoy y tú no haces nada con la palabra, tú no la llevas para tu casa, tú no la pones en práctica, tú no la pones en obra, usted no va a crecer espiritualmente. Usted se va a quedar siendo el mismo niño desde el principio cuando creyó en Cristo. Con las mismas altitudes, con la misma forma de pensar, la misma forma de actuar, la misma forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo viene a nuestras vidas, mira, Cristo nos cambia nuestra manera de mirar. Nuestra manera de mirar, se lo digo por testimonio propio. Nuestra manera de mirar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de gesticular. Cristo te la cambia. ¿Que el hombre lo puede cambiar? No. Porque eso viene con un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual lo da ¿quién? Lo da Dios, no lo da el hombre. El hombre planta la palabra, uno riega y Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si nosotros nos seguimos quedando siendo niños, hay un problema gravísimo, porque vamos a ver ahora lo que dice la Biblia, porque vamos a aprender hoy la importancia de crecer espiritualmente. ¿Por qué es importante crecer espiritualmente? Porque si usted no crece espiritualmente, usted no sabe ni en qué creyó. La semana pasada, escuchen esto, creo que si mal no me recuerdan, la semana pasada tocamos la parábola del sembrador, ¿sí o no? La parábola del sembrador. Y hay 4 lugares donde cae la palabra. Y la pregunta que les hice es, ¿cuál tú quieres ser? ¿Tú quieres ser el camino? ¿Tú quieres ser las piedras? ¿Tú quieres ser los espinos? ¿O tú quieres ser la buena tierra? Bueno, si quieres ser la buena tierra, escucha esto, si quieres ser la buena tierra, la palabra cuando cae en tu vida tiene que dar fruto. Porque si no da fruto, entonces no eres buena tierra. Tú quieres ser buena tierra, pero no lo eres. Esa pregunta te la puede responder, ¿sabe quién? Dios solamente. Ni el pastor, ningún hombre, solamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver algo que nosotros predicamos hace un tiempo ya acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Escucha esto. ¿Se acuerda de la predicación, varón? Lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Cuál es el significado que tiene eso?
de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11, Marisa. Deuteronomio capítulo 11. Y quiero que entiendan esto, escuchen esto, porque es el mismo proceso que pasamos nosotros en el Señor. No dijo el apóstol Pablo ahora en Corintios que dice que uno es el que planta y otro es el que riega. Cuando tú riegas, ¿qué es lo que riegas? ¿No riegas agua para que crezca la planta? ¿Sí o no? Amén. Entonces, si la semilla cae en nosotros, tiene que regarse ¿con qué? Con agua. ¿Para que qué? Para que crezca. Amén. Marisa, Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 del 4, del versículo 11 al 16. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Escuchad, la tierra por la que pasasteis, dice, es tierra de estas cosas que bebe el agua de las lluvias del cielo. ¿Sí que parece? Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida siempre. Están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Escucha esto, desde el principio del año hasta el fin. ¿Siga? Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Un momentico. Dice, si obedecieres cuidadosamente, escucha esto, si obedecieres cuidadosamente, dice cuidadosamente que yo os prescribo, dice a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. ¿Sigue, Marisa? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la Sí. temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Yo daré la lluvia a su tiempo. Escuche esto. ¿Cuántos quieren bendición de Dios a su tiempo? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios a su tiempo? Entonces, guárdate de también cuidar el otro versículo. Dice, obedeceréis los mandamientos de Jehová tu Dios. Dice, y yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Dice, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Próximo versículo. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Miren la bendición. Daré también la hierba a tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. ¿Sigue, Marisa? Guardado pues que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Ahora, escucha esto. Quise tocar el versículo para que entendiéramos el proceso de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Te lo voy a explicar rápido en un minuto. Los agricultores, escucha esto, aún hoy en día, eso se ve, pero los agricultores antiguos, los judíos en este caso, ¿verdad? De la palabra, ellos tenían, escucha esto, después que ellos recogían, escucha esto, el fruto, ellos tenían que volver a arar la tierra. Tenían que romper la tierra con un arado, tenían que romper la tierra y preparar la tierra para la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana era la que preparaba el terreno después que el labrador araba la tierra, le quitaba la hierba mala, se lo quitaba todo, araba la tierra, preparaba la tierra para recibir la lluvia temprana. La lluvia temprana es la temporada de lluvia del primer año. Amén. Que prepara la tierra para que sea sembrada el grano y crezca. Escucha esto. Crece primero para abajo, sale la espiguita y después viene la lluvia tardía, que es la segunda parte de la lluvia, que es la que permite que la mata o el grano crezca y dé el fruto de acuerdo a lo que se sembró. Entonces, así somos nosotros en el Señor. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo, escucha esto, vino a nuestras vidas y nos convenció de pecado en nuestros corazones, estábamos duros, estábamos secos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Preparar nuestros corazones para recibir la palabra. ¿Y qué hace Dios en nosotros? Porque Él es el que riega. Él riega temprano y riega tarde. ¿Temprano para qué? Para que dé fruto. ¿Y tarde para qué? Para que recoja los frutos. Esa es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ese es el propósito de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Preparar la tierra para que saque la mata y después volver a regar para que dé los frutos necesarios. Entonces el labrador pueda recoger los frutos. Así es el Señor en nuestras vidas. Escucha esto. La primera lluvia cae en la tierra. Prepara el terreno. Viene el labrador, siembra la semilla. ¿Para dónde crece primero la semilla? No.
Cuando ella se muere, lo primero que sale es una espiguita a flor de tierra. Y después que sale la espiguita, le da la luz del sol y empieza a crecer para abajo. Y después que crece para abajo, entonces que empieza a crecer para arriba. Ese es el mismo, escucha eso, es el mismo proceso del Señor en nuestras vidas cuando el grano cae. Jesucristo dijo, si el grano cae y no muere, se queda solo. Pero si se muere, lleva muchos frutos. Porque así es la palabra. A veces aparenta que no está haciendo nada de nosotros la palabra, pero sí la está haciendo. Porque sale una espiguita, le da la luz del sol, que es Jesucristo, le da la luz del sol, y entonces empieza a crecer para abajo. Y después que empieza a echar raíces para abajo, empieza a echar los frutos para arriba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que Dios quiere demandar de nosotros crecimiento espiritual. Porque si tú no estás creciendo en el Señor, escucha eso, si tú no estás creciendo en el Señor es porque no estás recibiendo la palabra. Se te está predicando, pero no la estás recibiendo. Amén. Todo el que escucha la palabra de Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice eso, y vamos a leerlo más adelante. Todo el que escucha correctamente la palabra de Dios tiene que crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Para un momentico, escuchen, ¿qué dice? Tener paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren el ejemplo que el Santiago, siendo judío, pone. Dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos quieren ser pacientes hasta la venida del Señor? Sigue, Marisa. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Dice, mirad cómo el labrador espera pacientemente el fruto de la tierra. ¿Sí? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es cuando el terreno ya se preparó, que el Espíritu Santo vino a nosotros y nos convenció de pecado, rompió aquellas cosas que nos impedían recibir y crecer en el Señor. Viene la palabra, es plantada, y entonces el Señor viene y la riega con lluvia temprana y con lluvia tardía. El Señor lo entiende cuando crecemos, cuando nacimos de nuevo, perdón. El Señor lo entiende cuando nacimos de nuevo, eres inmaduro. Pero tienes que crecer. No puedes quedarte siguiendo siendo el mismo. Amén, no podemos ser los mismos. Cuando creímos en el Señor, es un tiempo. El domingo pasado hablé del tiempo que el Señor permite que nosotros permanezcamos en el Señor. Si estamos en el Señor y crezcamos, 4 años. Sí, 3, pero después el Señor intercede y dice, espera un año más, Señor, a que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y se da fruto, bien, y si no, córtala después y utiliza la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el peligro de no crecer espiritualmente es que si no creces no vas a dar fruto. Y si no das fruto, dice el todo árbol que no da fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Entonces, ¿por qué debemos crecer espiritualmente? Escucha esto. Número 1, cuando crecemos es imposible que nos apartemos del Señor. ¿Cuántos han conocido personas que vienen a la iglesia hoy, se meten 2 o 3 semanas viniendo a la iglesia y ya después tú lo ves que no vienen más? Están igual en el mundo, haciendo las cosas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no crecieron nunca espiritualmente. O no nacieron de nuevo y no crecieron espiritualmente, se quedaron siendo los mismos. Amén. Por eso es importante discipularnos. Si de verdad creíste en el Señor, si de verdad estás en la iglesia para salvación, tienes que crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si no, usted se va para el mundo otra vez. Y ahí no hay crecimiento. Amén. ¿Por qué es importante crecer? Porque si creces espiritualmente, es imposible que nos apartemos del Señor. Es imposible que nos apartemos. Cuando yo me acuerdo, cuando el Señor me llamó, que el Señor me recibió, que yo recibí al Señor, que le dije, Señor, perdóname, me arrepiento. Por no crecer espiritualmente, por no discipularme correctamente, me aparté del Señor. 4 años estuve apartado del Señor. Hasta el 2012 que el Señor me trajo con lazos de amor otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. El que crece espiritualmente no se aparta del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Para un momentico. Haced firme vuestra vocación y elección. ¿Siga? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De la única manera que usted se afirma en el Señor, hacer firmes. Dice, usted se afirma en el Señor, es con crecimiento espiritual. Si usted no se afirma, si usted no afirma su vida cristiana en el Señor, usted no crece espiritualmente.
Dice, porque haciendo esto no caeréis jamás. ¿Ustedes saben qué cosa es caer? Caer es irte para el mundo otra vez, salirte del Señor. Como el Señor dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros. El que no permanece en mí no puede dar fruto. Están acá. Segundo, porque debemos crecer. Cuando una persona crece espiritualmente, nadie te puede confundir. Ningún viento de doctrina por ahí te puede confundir. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14, porque es importante crecer, no te confundes fácilmente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para un momentico, dice que él constituyó ministerios a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar significa madurar a los santos de la iglesia. Y todos los que estamos acá somos santos. Porque el mandamiento es discipular y enseñar a las personas. Entendiendo que Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Hoy en día, me voy a salir un momentico, hoy en día hay muchas doctrinas por ahí. Y todas dicen algo diferente. O no dicen nada. Y si usted no crece espiritualmente, usted se confunde. Y vas detrás de esas detracciones que te impiden crecer como el Señor ha querido siempre, desde que constituyó la iglesia, que el hombre crezca. Pero hoy en día eso es muy difícil, porque el apóstol Pablo dijo, llegarán tiempos donde no sufrirán sana doctrina. Hermano, usted escucha en la aplicación esa del Facebook, usted escucha cuánta persona sale predicando, cuánta tontería y cuánta estupidez. El que no conoce la palabra, cuando escucha eso dice, wow, tremenda predicación. Pero el que conoce la Biblia, el que conoce doctrina de la Biblia, cuando escucha eso dice, eso es el error y la herejía más grande del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por el que es importante crecer, porque cualquier cosa que tú escuches de afuera no te confundirá. ¿Sigue, Marisa? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora un momentico. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Siga. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para que ya qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Para qué es el crecimiento según la medida del conocimiento de Cristo? ¿Para qué? Para que no seas niño fluctuante. ¿Qué dice? ¿Sí, Marisa? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, si usted no crece espiritualmente, cualquier viento de doctrina te confunde. ¿Sí, Marisa? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hay hombres que lo hacen sabiendo que lo están haciendo, pero hay hombres que no lo hacen, que lo hacen sin saber que lo están haciendo porque ellos mismos están engañados. Y piensan que lo que está predicando está bien y está mal. Y no están enseñando a un pueblo a nada. Tienen sentado a un pueblo en la iglesia y lo único que saben decir es amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. Y ni crecen, ni reciben doctrina, ni son enseñados, ni son discipulados, ni son nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy en día, esas son la mayoría de las iglesias que se llenan. Porque la gente anda buscando lo que quieren escuchar. Y no lo que necesitan aprender. No lo que necesitan escuchar. Por eso es importante crecer espiritualmente. Amén. Quien no crece espiritualmente no sabe ni en lo que ha creído todavía. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mira el apóstol Pablo, porque ahora vamos a estudiar un momentico el contexto. En un minuto vamos a estudiar el contexto. Dice, el apóstol Pablo le dice a los hebreos, acerca de esto tenemos muchas cosas que explicar. Y es muy difícil, dice, muchas cosas que decir. Y es muy difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Vamos a empezar a leer a partir del versículo 7, Marisa. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces el versículo 11 está relacionado directamente con el versículo 10, versículo 9, versículo 8 y versículo 7. Porque en el versículo 11 Pablo dice, escucha esto, acerca del ministerio de Cristo, del sufrimiento del Señor. Tenemos muchas cosas que explicarle, pero difícil. Escucha esto, muchas cosas que decirle, pero difícil de explicarles. Porque tu oído se hizo tarde para escuchar. Por eso cuando no se presta bien atención oído a la palabra de Dios, te haces tardo para oír. Mira lo que sigue diciendo el versículo 12. Porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche que habló el apóstol Pablo en el principio, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcáis por ella para salvación, son los primeros rudimentos de Cristo. Acerca de creer en el padecimiento de Cristo, acerca de que Él padeció en la cruz, de que Él oró a Dios, al que lo podía librar de la muerte, que murió, que resucitó. Esos son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, ahora tienes necesidad que se te vuelva a dar la misma leche desde el principio y no alimento sólido porque eres niño, no has crecido. El niño no puede recibir alimento sólido porque no ha crecido espiritualmente por la leche, por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Para un momentico. Y todo el que participa solamente de la leche, de los primeros rudimentos de la palabra del Señor. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Señor? Bueno, Cristo murió por ti, resucitó, y eso es importante. Pero también es importante que crezca, porque Pablo no le está hablando directamente solamente a ministros, ni pastores, ni ancianos, ni diáconos, ni apóstoles, ni profetas, ni ninguna de esas cosas. Pablo está hablando a la iglesia. Pablo está hablando a cada hermano, a cada creyente. Satanás le puede meter mano a un pastor como también te puede meter mano a ti que estás sentado hoy. Yo puedo ser tan engañado como lo puedes ser tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos tenemos que crecer. Sigue, dice, el que participa solamente de la leche, de los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es inexperto en la palabra y es niño. ¿Sigue, Marisa? Inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño, ¿sigue? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿por qué es importante crecer? Alcanzar madurez en el crecimiento, porque puedes recibir alimento sólido. ¿Vuelve a leer el versículo, parece? Alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Escuchen, porque ahora te voy a unir un libro en el Antiguo Testamento. Para los que por el uso del sentido bien ejercitado tienen el discernimiento del bien y del mal. Ezequiel 44:23. Enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo inmundo. Como único usted aprende a hacer eso es creciendo en la palabra de Dios. Si usted no crece en la palabra de Dios, usted se queda haciendo el mismo de siempre. Y la palabra, y ahora aquí vamos a cerrar con lo último que vamos a leer. Escucha esto. Y la palabra de Dios dice, escucha esto, que si usted se queda siendo niño y usted no crece, usted se queda ciego. Y si usted se queda ciego, usted olvida la purificación de sus antiguos pecados y te vuelves otra vez al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué pone de manifiesto eso? Que usted nunca creyó. Porque
porque no supiste ni en lo que creíste. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver todas las cosas. Escuchen esto. Todas las cosas que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Para crecer espiritualmente tienes que poner de tu parte. Si usted no pone de su parte, usted no puede crecer espiritualmente. Usted se queda con las mismas actitudes, usted se queda con los mismos pensamientos, usted se queda haciendo el mismo de siempre, si usted no pone de su parte. Porque vamos a ver como Pedro dice, pongan toda diligencia. ¿Qué me puede decir qué significa la palabra diligencia? Con compromiso, con apuro. Gracias, mamá. Con apuro, pronto para hacerlo. Diligencia, con seriedad. Los que no toman el evangelio serio no crecen, se quedan siendo los mismos. ¿Qué es diligente? Hace las cosas bien hechas. Dice la palabra de Dios que en la casa del hombre diligente no falta el pan. Amén. Diligentes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a empezar en el versículo 3, Marisa. Miren cuántas cosas nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Que el Señor nos demanda cosas, nos dejó mandamientos en la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, los apóstoles escribieron. Inspirados por el Espíritu de Dios, los santos profetas de Dios escribieron. Para nuestra corrección, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. Porque la intención de la palabra es que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque ese mundo está corrompido, está corrupto el mundo. El mundo nos quiere atrapar. Hay muchas amistades de nosotros que fueran felices si tú no fueras cristiano. Hay muchas amistades de nosotros que ellos fueran más felices si tú no fueras cristiano. Si tú no fueras a la iglesia. Si tú llegas a la casa de ellos ahora y dices, oye, mira, ya no voy a ser más cristiano, no voy a la iglesia, ellos van a decir un gloria a Dios aunque no crean en Él. Van a decir un gloria a Dios aunque no crean en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no crece espiritualmente, usted cae en esas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dije, ¿no? A ver, Marisa, vamos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Vayan entendiendo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué vimos en el principio? ¿La qué? La benignidad de Dios. Tiene que ver con la piedad, la bondad. Siga, Marisa. Nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino. Vayan entendiendo, nos han sido dadas por su divino poder. Número 1, poder. Siga. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Número 2, mediante el conocimiento. Número 3, por su gloria. 3 asuntos importantes. Poder, conocimiento y gloria. Si no hay crecimiento espiritual, usted nunca puede experimentar esas 3 cosas. ¿Sigue, Marisa? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para un momentico. ¿Por cuáles de estas 3 cosas? Poder, conocimiento y gloria. Nos ha dado grandísimas promesas. ¿Sigue, Marisa? Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Para que por ellas, poder, conocimiento y gloria, lleguéis a ser participantes de naturaleza divina. ¿Tú sabes quién es el único que participa de naturaleza divina? El que ha crecido en el Señor, el que ha madurado en el Señor. El que no ha crecido y no ha madurado en el Señor sigue siendo niño. Y los niños casi siempre son guiados a las obras de la carne. Y las obras de la carne no son divinas, son obras carnales. ¿Cuántos dicen amén? Marisa. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Para un momentico, dice, por esto mismo, dice, añadir a vuestra fe virtud. ¿Y a la virtud qué dice? Conocimiento. ¿Sigue, Marisa? Al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. ¿Qué haces con el conocimiento si no sabes dominarlo? Hay personas que lo tienen todo aquí. Se saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Se saben la Biblia, te saben profetizar sobre el libro de Sofonías. Te lo dicen completo. El profeta Sofonías te lo dicen completo. Que casi nunca se predica de ese libro. Que casi nadie, tú le dices Sofonías y se vuelve loco. ¿Dónde está? Porque no lo encuentran.
Escuchen esto. Se saben el libro de Sofonías completo. Lo tienen aquí, pero no lo practican. Marisa. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Escuchen esto. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, que es bondad, que es benignidad también. Siga, Marisa. A la piedad, afecto fraternal. A la piedad, afecto fraternal. Siga. Y al afecto fraternal, amor. Y al afecto fraternal, amor. Nunca puede faltar eso. Amor. Marisa. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Para. Porque si estas cosas están en vosotros. No es que si van a estar. Nota la exégesis del versículo. No es que si van a estar, es que si están. Si estas cosas están. Algo que está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Está ahí. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Porque no es simplemente que estén, porque hay quien lo tiene acá, pero no lo tiene aquí. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os dejarán estar ociosos, preocupados, ansiosos, en cuanto al conocimiento de Cristo. ¿Sigue? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Pero el que no tiene estas cosas. Entonces, ¿por qué es importante tener todo eso? Vayan leyendo, escucha esto, ¿por qué es importante tener todos esos requisitos que están ahí atrás? ¿Que son por fuerza y voluntad de hombre? No, son por la fuerza y la voluntad del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué dice? Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista, que dice, muy corta. ¿Y qué más dice? Y es ciego. ¿Y qué dice? Habiendo olvidado, ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. Por eso te digo, cuando tú no creces y no están ninguna de estas cosas en tu vida, escucha esto, en tu vida, usted se olvida de lo que creyó o nunca supo lo que creyó. Estuviste un tiempo en la iglesia y después te fuiste para el mundo otra vez. O sigues viviendo como quieres vivir. No sé si están acá. Amén. Olvida la purificación de tus antiguos pecados y vuelves a caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, les cuento algo de mi persona. Hace tiempo, escucha esto, y doy gloria a Dios porque el Señor me ha ayudado en eso. Yo era un iracundo. ¿Sí o no, mi amor? ¿El Señor no me ha ayudado? Yo diría un 300%. ¿Me tiene que seguir ayudando? Claro, me tiene que seguir ayudando. Porque la Biblia dice, iréis, pero no pequéis. ¿Cuántos acá? Amén. Pero eso es lo que hace el Señor cuando tú estudias la palabra. Ustedes saben que estudiamos la palabra, nunca paramos de aprender. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Amén. ¿Cuántas cosas hay para estudiar en la Biblia? Muchísimas. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes cuántos años de historia hay aquí? Que no lo aprendes en un día, no lo aprendes en 2, no lo aprendes en 3, no lo aprendes en 1 año, en 2 años, en 3 cada año. No lo aprendes en 4 años, en 10 años no lo aprendes. Aprendes bastante, pero no lo aprendes todo. ¿Tú sabes cuánta teología hay que estudiar ahí? ¿Cuánto estudio hay que estudiar que te ayuda a ti? Me ayuda a mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es parte de un discipulado en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces practicamos cosas y las mal practicamos. Y lo que se practica mal, escucha, lo que se practica mal no trae crecimiento espiritual. No lo trae. ¿Sigue leyendo, Marisa? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. A procurar hacer firme vuestra elección y vocación. ¿En qué? En todos los requisitos que acabamos de leer anteriormente. ¿Sigue, Marisa? ¿Sigue leyendo? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque de esta manera se les es otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Quiere decir que por el conocimiento te vas a ganar el reino de Dios? No, no quiere decir eso. Porque solamente entrar en el reino quiere decir que hayas creído en Cristo Jesús. Pero lo que quiere decir es que tu fe y tu salvación estarán seguras. Porque de la única manera que tú afirmas tu salvación es con el conocimiento. No existe otra manera de cómo afirmar tu salvación, si no es con el conocimiento de Cristo. Discipulándote, aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Si tú dices, hoy ya lo sé todo, usted está frito como un pollo. La persona que diga, hoy ya lo sé todo ya, está frito como un pollo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. Le he preguntado a personas que llevan 15 años en el Evangelio, a ver, enséñame algo del Evangelio. No te saben decir nada. Solamente que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso no es crecimiento espiritual. Amén. Vamos a leer. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Un momentico. Mira lo que ahora el apóstol Pablo termina diciendo. Dice, por esta causa yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque yo sé que ustedes las conocen y están firmes en eso. Por eso te dije hoy. Hoy viene una persona y dice, no, ya eso me lo dijeron ayer. Eso es orgullo. Eso es altivez. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar con 2 proverbios. Amén. Proverbios, libro de sabiduría. 2 proverbios y con esto terminamos. ¿Cuántos han aprendido algo? Amén. Tenemos que crecer espiritualmente. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos de crecer espiritualmente. Por el Señor, por la palabra, por el conocimiento de Cristo. Dice, Proverbios capítulo 16, siervo, versículo 20. Porque es importante crecer. Esa es la exhortación de la palabra. Porque es importante crecer. El entendido en la palabra, ¿qué dice? Hay el bien. ¿Y qué dice? Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal, ¿y qué dice? Y se esconde. Mas el simple pasa y recibe el daño. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver eso con lo que hablamos? La palabra simple, escucha esto, la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado quiere decir el que tiene el conocimiento de la palabra. Pero la Biblia dice que el que sabe que el mal está aquí, por la palabra, el que el mal está aquí, coge por aquí. No coge por ahí. Pero el simple, escúchate, el simple, el que no tiene conocimiento, el inmaduro, el niño, dice, pasa y recibe el mal. El que no tiene conocimiento, no sabe que el pecado está ahí, pasa, y no porque no sepa de que no está ahí, no quiere decir que no va a recibir el mal. Lo vas a recibir igual. ¿Por qué es importante crecer? Porque en el crecimiento es el que te da el discernimiento de que el mal está ahí. Y tú dices, el mal está ahí, yo no voy a coger por ahí, me voy por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y eso tiene que ver con crecimiento. Eso no tiene que ver con que tú eres el más entendido o el más. Tiene que ver con crecimiento espiritual.